Mis queridos, para mí, la palabra ha sido mi sustento. La palabra ha sido mi baluarte. La palabra ha sido mi defensa en los momentos más difíciles de mi vida. Y sabe, mucha gente cree que porque nosotros somos cristianos, no tenemos problemas en casa, no tenemos problemas en el trabajo, no tendremos problemas en la familia. Mucha gente cree de que porque somos cristianos todo va a salir bien, o que somos inmunes incluso a la epidemia del COVID-19. Pero quiero que en esta tarde, quiero decirle que el servir a Dios no garantiza que no habrá situaciones adversas. Hay un canto que dice: punzantes los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar. Eso significa de que mientras nosotros caminamos, mientras transitamos por esta vida, nos encontraremos con situaciones difíciles. Es parte de la vida, parte de las luchas que nosotros tenemos que afrontar como cristianos. A veces nos vemos en situaciones que, a no ser por la palabra de Dios, bueno, pienso de que no saldríamos de eso. A no ser por la palabra de Dios, a no ser por el poder, por la gracia, la misericordia del Señor, es que desde hace tiempo ya que hubiésemos sucumbidos. Pero quiero compartirle hoy, ¿sabe?, una de las vivencias que son clave para soportar esos momentos difíciles en los que las promesas de Dios realmente se activan. Esas promesas tan grandes, tan lindas que nos sostienen. Esa palabra que nos anima a seguir adelante, puesto que Dios es realmente como una cobertura para nuestras vidas. El Señor realmente nos da esa palabra para que podamos confiar en ella. ¿Cuántos de los que están conectados se han defendido de la palabra, con la palabra de Dios en medio de una crisis? ¿Cuántos de los que están conectados hoy han tenido que superar alguna situación tan difícil y que han encontrado esperanzas más allá del sufrimiento, más allá de la crisis, tan solamente confiando en la palabra de Dios? Sin duda alguna que muchos. A lo largo de la vida que Dios me ha dado, he tenido diferentes tipos de problemas. He afrontado situaciones difíciles y muchas veces yo me he preguntado: ¿a qué hora me metí en eso? ¿Qué pasó? ¿Del por qué yo estoy justamente aquí? ¿O cómo voy a poder salir de este problema? Aquellas situaciones familiares que uno no le mira ni principio ni fin, al punto de creer que algo demasiado malo me está pasando, al punto de creer que la vida no tiene sentido y que Dios aún no está en control de ello. Situaciones difíciles de la vida. Pero la palabra de Dios que les voy a compartir hoy me ha ayudado a salir en medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los temores indeseables, en medio de las sorpresas desconocidas, en medio de noticias desalentadoras como las que hoy estamos afrontando. Y la mayor crisis que el mundo está afrontando en estos precisos momentos es la pandemia del coronavirus, que está ocasionando, puedo decirle, un daño irreversible, un daño colateral que ha afectado a ricos y a pobres, a europeos, a asiáticos, africanos, americanos y a todo el mundo. Ahora bien, no sé, querido, cuál sea el problema que usted pueda estar viviendo hoy, aparte de esta crisis que está realmente, bueno, de moda. Aparte de esta crisis, yo no sé cuál sea el sufrimiento que usted esté atravesando. No sé cuál sea el látigo del dolor que justamente pasa sobre su vida. Quizás sea un temor, quizás sea el temor a enfrentar el futuro, puesto que también a usted lo tomó de sorpresa esta pandemia. Quizás sea alguna otra circunstancia más, pero
Hay decisiones que uno siente que algo grande en la vida se le está viniendo encima. Y la Biblia nos muestra grandes hombres que han vivido la adversidad. Y el hecho de ser cristiano, como le decía hace ratos, no le garantiza a no vivir las crisis. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que pasaron por momentos difíciles. Por ejemplo, en el libro de Daniel puedo encontrar de que hubo 3 hombres muy destacados, muy conocidos, eran jóvenes, dice la palabra, intachables, y que por hacer lo correcto, dice la Biblia, que los metieron al horno de fuego. Estos hombres son Misael, Ananías y Azarías. Nabucodonosor sacó una ley que el que no se postrara ante él moriría. Él erigió una torre, él erigió una estatua grandísima y le dijo a todos sus súbditos, a todas las personas que pertenecían a su reino, de que debían adorarle en el campo de Dura. Pero estos hombres se mantuvieron en su integridad. Estos hombres rechazaron, se resistieron a la ley que él había emitido y por supuesto que no lo hicieron. Así que los condenaron a un horno de fuego. Los guardias, dice que los llevaban, que los habían tomado, dice que se quemaron de una vez. Cuando ellos quisieron tirarlos, lanzarlos al horno, estas personas no solamente se chamuscaron, sino también se quemaron. Estos muchachos eran hombres de Dios. Estos muchachos eran siervos del Señor. El Señor los respaldaba, el Señor los aprobaba, el Señor estaba con ellos, el Señor se manifestaba a través de sus vidas. Todo lo que ellos hacían era respaldado por el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué los tiraron en el horno? Si Dios estaba con ellos, si Dios estaba realmente dándoles una promesa de preservación, de conservación y de protección, ¿por qué ellos tuvieron que ser lanzados en el horno de fuego? Y cuando los tiran, dice la palabra de Dios, bueno, Nabucodonosor dice y exclamó de que no solamente miraba a 3 hombres caminando en medio del horno de fuego, sino que miraba 4. No es porque él hubiese sido obispo o algo así. Lo cierto es de que había un 4.º varón en medio del fuego. Y él exclamó y dijo, ay, yo veo 4. Y saben una cosa, mis queridos, ese 4.º varón era la dulce presencia de Cristo en medio del horno, acompañando a aquellos 3 hombres que estaban atravesando una crisis tan difícil. Yo quiero decirle de parte del corazón de Dios de que en toda circunstancia difícil que usted atraviese, en toda situación difícil, Jesús es el 4.º varón en medio de su fuego, en medio de su crisis. Dice la palabra del Señor, hay una promesa que dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él, dice la Biblia, estará con nosotros. Entonces Nabucodonosor, cuando estos hombres salieron, miren, sin chamuscarse, ni un cabello se les quemó. Entonces cuando salieron del horno una vez más, Nabucodonosor reconoció que el único Dios es Jehová. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Y que en medio de todo esto que se estaba dando había un propósito. El propósito en el momento en que Sadrach, Mesach y Abednego estaban siendo presentados o que estaban metidos dentro del horno era demasiado grande para que ellos lo entendieran. Quizá hubo un momento en el cual ellos no entendieron lo que estaba pasando. Estos muchachos no sabían que el propósito de Dios era que Nabucodonosor reconociera que Dios es el único Dios sobre toda la tierra. Mi querido, ¿qué significado tiene que Jesús haya sido crucificado, cree? ¿Qué significado tiene que Jesús haya pasado por el suplicio de la cruz y que Él haya sufrido tanto por nosotros? Bueno, el propósito mayor fue que nosotros tuviésemos redención a través de su sangre.
Ese fue prácticamente el propósito que lo movió al Señor. Ahora, yo quiero decirle de parte del Señor de que la adversidad que hoy usted está viviendo, deseo que comprenda que no necesariamente es un castigo. Si usted ama a Dios, es un proceso. Porque muchas veces nosotros nos alarmamos. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo voy a poder afrontar esta situación? Y de repente nosotros vemos de que es un castigo de Dios en medio de lo que hemos estado viniendo o lo que hemos estado haciendo. De que la iglesia se cierra, de que el trabajo se limita, de que quizá nuestros ingresos financieros van a ser acortados y tremendamente afectados. Y yo quiero decirle de que esto no es un castigo. Si usted ama a Dios, dice la Biblia, de que esto para usted y para todos es un proceso. Aún el no deseado e incómodo coronavirus es un proceso para este mundo. El problema del coronavirus es una campanada de parte del Señor, llamando la atención a muchas personas. Y créame, muchas personas hoy anhelan porque una iglesia esté abierta para congregarse. Muchos que en medio de su dolor y en el afán de la vida hoy han levantado la mirada al cielo, porque aún hasta eso no se hacía desde hace mucho tiempo. Así que este proceso que puede iniciar con una adversidad, pero de que todo lo que pase, usted sin duda alguna saldrá mucho más fortalecido. La crisis no le va a doblegar. Aún las situaciones que se vienen, se avecinan, sin duda alguna que no le van a alejar de las poderosas manos de Dios, porque la Biblia dice, y claramente lo dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, mi querido, usted puede decir hoy que todas las cosas que le sucedieron hoy van a obrar para bien. Usted puede decir que lo que le está sucediendo a Guatemala, lo que le está sucediendo a Huehuetenango, lo que le está sucediendo a nuestro querido Chimusinique, ¿obrará esto para bien? Claro que sí. Yo lo creo con todo mi corazón, porque Dios sin duda alguna que después de estos vientos tan fuertes, estas tempestades tan grandes que se vienen, el Señor obrará para bien, aunque sea difícil admitirlo, pero dice la Biblia que todas las cosas que pasamos nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted conoce cuál es el propósito de su vida? ¿Sabe usted para qué nació? ¿Por qué Dios lo quiere vivo hoy? ¿Por qué Dios quiso que usted naciera en este tiempo? ¿Sabe usted para qué Dios lo quiere vivo el día de mañana? ¿Por qué se quedó varado, mi querido? Usted que está varado quizá en algún aeropuerto, quizá usted está varado en alguna otra nación. ¿Sabe por qué usted se quedó varado en algún lugar en medio de alto riesgo de contagiarse de esta pandemia? ¿Por qué es que está usted precisamente en estos días laborando como policía, siendo parte del ejército, siendo parte de la seguridad? ¿Por qué Dios permitió que usted fuera en este tiempo alguien que estuviese laborando como enfermera, como enfermero, como doctor, en estos momentos de crisis? ¿Sabe? Si usted ha obtenido su salvación, allí empieza nuestra identidad como hijos de Dios. Porque a través de esa identidad que usted tiene como hijo de Dios, en medio de tanta zozobra, en medio de tanta crisis, Dios quiere usarle con un propósito tan especial: el ser realmente una luz en medio de todos los que están a su lado. Y cuando usted esté en ese proceso, sin duda alguna, cuando usted esté en esos momentos, Dios le ayudará y le dará palabras para poder animar, para poder alentar a los que están a su alrededor. Y llega un momento donde las adversidades no solo son ataques de Satanás, no solo son pruebas, sino procesos para que pueda uno tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero sabe una cosa, cuando usted esté en ese proceso, dele la gloria a Dios.
Aún en medio de esta situación, dele la gloria al Señor. Aún sentado allí en la sala, reunidos con la familia, dele la gloria al Señor, porque sin duda alguna no estábamos tan unidos antes de que esto pasara. Pero ya ve hoy, está papá, está mamá, están los hijos, está la familia y nos vemos bien. Así que dele la gloria a Dios aún en medio de estos procesos, porque de esta crisis estamos aprendiendo mucho. Estamos valorando el sentido familiar. Estamos realmente valorando el sentido de estar bien con Dios. Yo no sé realmente cómo le hace la gente que tiene su confianza en Dios en nada, y que en estos precisos momentos cuelguen de la nada. Pues me aterra pensar el hecho de que gente que realmente necesita de Dios hoy no tiene una dirección hacia dónde ir. Yo le invito a Cristo. Yo le invito para que confíe en el Señor, para que ponga su fe y su confianza en el Señor Jesús. Ahora bien, yo quiero compartirle algunos consejos para saber cómo afrontar estos tiempos de crisis a través de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 nos enseña a afrontar momentos como estos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13 precisamente, hay un consejo de la palabra, aunque hay una serie de consejos ahí, pero quiero leerle la palabra de Dios para que usted pueda saber cómo afrontar estos momentos de crisis. Dice el versículo 13, o el versículo 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Luego el verso 13, la segunda parte dice, tened paz entre vosotros. El primer consejo que quiero compartirle de parte del corazón del Señor es que usted mantenga la paz en medio de la adversidad. Mi querido, mantenga la paz. Dice la Biblia, tened paz entre vosotros. San Juan capítulo 16 versículo 24 dice, estas cosas os he mandado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Así como les mostré a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego. ¿Sabe, mi querido? Así el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos cuál debe ser nuestra posición correcta en estas situaciones tan difíciles. Y si usted se da cuenta, en el versículo 12, el apóstol empieza a hablar de personas que están presidiendo muchas cosas, pero les dice, mantengan la paz. Quizá usted está presidiendo una empresa, quizá usted está presidiendo a un montón de personas, a varias personas. Quizá en su haber hay muchas cosas que usted está llevándolas y por poco y se les va de su control. Y tal vez usted está pasando muchas cosas. Usted es una persona que tiene que mantener la paz en medio de la adversidad. Dice la Biblia, mantengan la paz, tengan paz. Usted empieza a sentir que no puede ni respirar. Quizá estos días que llevamos realmente el sueño se le ha ido. El hambre también se le ha ido por las preocupaciones de la vida. Se acuesta pensando en esto. Pues mi querido amigo, sin duda alguna que es razonable porque somos humanos y sentimos el pánico muchas veces. Sentimos de cómo esto viene a afectarnos grandemente. Pero el consejo de la palabra de Dios es a mantener la paz. Mantenga la paz, dice la palabra. Pero ¿cómo conservar esa paz? El versículo 14 nos dice cómo conservarla. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dice, oiga, o sea, el Señor nos está hablando aquí. Este tiempo no sea de ociosidad, no sea de pereza, no sea de cruzar los brazos y decir, oh, hoy sí me acabé, la vida se acabó para mí. No, ¿qué dice la palabra? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mi querido, y cuando usted está viviendo una adversidad, ¿sabe? Yo quiero decirle algo, lo que Satanás busca es que usted baje su nivel de ánimo,
Lo que el enemigo busca aún en medio de esta situación es que su ánimo decrezca, que su ánimo decaiga. Y lo primero que tiene que estar pendiente es de que su ánimo no decaiga. Hermano, que su ánimo no decaiga. No debemos volvernos ociosos. No debemos volvernos perezosos. No debemos de alguna manera hacer que nuestra vida entonces se cierre en un lugar de depresiones. ¿Sabe? El día que pierde el ánimo, el día en que su ánimo, mire, se viene para abajo, usted empieza a perder la esperanza. Y consecuencia de ello, usted empieza a morir en la fe. Y empieza a perder la confianza de que todas las cosas no son, pueden ser. Y entonces empieza la preocupación al punto de que su ánimo, su espíritu se quiebre. Bueno, ahí no está metido el diablo, sino sus sentimientos. Y si con algo usted debe luchar es con su ánimo. Y en esta tarde yo quiero transmitirle esto para que su ánimo no decaiga. La Biblia me enseña aquí, y es que es palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que alentéis a los de poco ánimo. Yo no sé cómo esté su ánimo hoy, pero sabe, yo quiero alentarle. Y luego dice la palabra que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dice la palabra. Ahora, ¿cuántos de los que están conectados tienen una adversidad que derrotar esta semana? ¿Cuántos de los que están conectados en esta oportunidad tienen una adversidad en este preciso momento y que le está calando el ánimo? ¿Sabe, mi querido? Yo quiero en esta oportunidad decirle, tenga ánimo, tenga paz. Esa es la primera forma de afrontar una crisis como esta. Segundo consejo, guarde su corazón y no deje que su carne pague mal por mal. Versículo 15 dice la palabra del Señor: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Recuerde esto, guarde su corazón, mi querido, guarde su corazón. No deje que su carne pague mal por mal. No deje que esos malos sentimientos vengan ahorita y que de repente usted saque provecho de las circunstancias haciéndole el mal al vecino, haciéndole el mal al prójimo. ¿De qué manera? De repente subiéndole al producto de consumo diario. De repente haciendo cosas que realmente son prohibidas por ley. Yo quiero animarle en esta oportunidad para que haga el bien y no permita que su carne se adueñe de su espíritu tratando de hacer el mal, cuando la Biblia dice en el verso 15, siempre, antes dice la Biblia, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Sabe usted, en medio de una adversidad, si alguien le mete un empujón, de inmediato usted quiere meterle el otro? Si alguien le hace mal, de repente la carne hace con que nosotros vayamos y nos desquitemos con alguien más. No podemos pagar mal por mal en medio de una crisis como la que nos encontramos. Haga siempre el bien. Anime a los demás. Cuando recibe la presión de la adversidad, bueno, usted tiene la opción de balancearse. Usted tiene la opción de repente vivir haciendo o deshaciendo. Tiene la opción de balancearse con las fuerzas del Señor también, hasta que la adversidad pase. Todo depende de su ánimo, todo depende del sentimiento que usted pueda tener. Y la palabra del Señor nos indica de que no debemos pagarle a nadie mal por mal. Guardemos nuestro corazón. Su prójimo se lo agradecerá. Échele la mano a quien lo necesita. Busque a alguien a quien ayudar. Proyéctese de esa manera. Haga el bien, por favor. Haga el bien. Si hay alguien hoy día que no tiene lo necesario, acérquese para hacerle el bien, nunca el mal. Si alguien hoy día necesita de su ayuda, trate usted de echarle la mano. En tercer lugar, el tercer consejo para poder afrontar este tiempo de crisis, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Oiga esto, tercer consejo, y tómelo. Estad siempre, dice la Biblia, gozosos. Mi querido, no hay que perder el ánimo. Mi querido, no hay que perder el entusiasmo. El gozo es la señal más segura de la presencia de Dios. Claro, de que no vamos a estar por todo el mundo carcajeándonos y riéndonos porque
de repente nuestra nación o nuestro país está pasando por una crisis, por un mal momento, o reírnos de las otras naciones. No, claro que no. Vamos a mantener la compostura, vamos a mantener la templanza, pero un punto que quiero que usted tome: el gozo. Le repito esto: el gozo es la señal más segura de la presencia de Dios en la vida. Ahora, ¿cómo puede usted estar gozoso en medio de la adversidad? Hay momentos en que el ánimo no da, en los que uno dice: ya no puedo usted, ya no puedo. Usted siente que el agua la tiene más que al cuello ya, prácticamente para ahogarse, echándose los primeros traguitos de agua. Usted siente que está como que en un pozo realmente hacía para sucumbir. Pero si nos mantenemos gozosos en lo que realmente es el gozo del Señor, vamos a pasar la adversidad como quien va en una balsa, protegido de cualquier tormenta. Vamos a pasar esta adversidad como quien está dentro de una casa y que allá afuera haya una tempestad tan grande, porque el Señor, nuestro Dios, es nuestro castillo, porque Él es nuestro alto escondedero en medio de la tempestad. Él es el refugio fiel en donde nosotros podemos recurrir continuamente. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Escúchelo. Ahora, lo contrario al gozo es la tristeza. Y donde hay tristeza, dígame qué hay. De hecho, la Biblia dice de que donde hay tristeza hay luto, hay lloro. Y donde hay tristeza, mis queridos, hay rostros caídos, ánimos por los suelos, actitudes negativas, hay depresiones, hay encierro. Y cuando se instala la depresión en el corazón, el enemigo se aprovecha y puede ocasionarle hasta su ruina, puede ocasionarle su caída. Así que el gozo del Señor es como una muralla que le defiende de las adversidades. Así que ore al Señor. Mire, para mantener el gozo en estas situaciones tan difíciles, yo le animo para que ore al Señor, para que escuche una alabanza a la vez, para que adore el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? La forma de generar gozo en el corazón es que lea la palabra de Dios, procure estar en familia, procure estar en comunión los unos con los otros. ¿Sabe? Esa es la forma para soportar la adversidad. Y si usted mantiene el gozo de la salvación, ¿sabe? Usted va a soportar todo. Si usted sostiene el gozo de la salvación en Cristo, eso hará que usted sea más que vencedor. En medio de la dificultad, no olvide lo que realmente provoca gozo a su espíritu. No es el cheque de su salario, no es el negocio que usted sin duda alguna había tenido porque las cosas iban bien. El gozo de la salvación está en usted porque Cristo vive en usted. Así que, ¿cómo afrontar estos momentos de crisis cuando realmente esta pandemia nos ha pegado? Mantenga el gozo, mi querido hermano. Y sigue Pablo dándonos algún otro consejo. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Oiga qué dice la palabra, el cuarto consejo. Y es un pasaje muy conocido y muy pequeñito. Dice: orad sin cesar. Mi querido, ¿sabe qué es eso? ¿Sabe qué es orar sin cesar? Ore hasta que salga el problema. Ore, hermano, hasta que pase la crisis. No se desanime, no se desaliente. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar toda esta situación, pero sabe, de acuerdo al tiempo que dure esto, ore y ore más allá, mucho más allá, porque uno no ora solo cuando está en crisis, uno ora todo el tiempo. Ore hasta que la ola reviente y pase. Ore hasta que las circunstancias vuelvan a su calma. Nosotros oraremos hasta que el coronavirus cese. El día de ayer, hicimos oración y ayuno nacional decretado por el presidente Alejandro Yamatei. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque el pueblo de Dios se unió, porque creemos de que ese es el secreto para salir en medio de esta circunstancia. ¿Sabe? No sé si usted ha ido al mar y se ha parado de lado esperando que la ola pase, pero bueno, los que están mal parados salen raspados con la calzoneta por un lado. Si usted no sabe pararse frente a las olas, mi querido,
Si usted no sabe pararse frente a la crisis hoy día, si usted no sabe pararse tomado de las manos de Jesús, su experiencia podría ser hasta vergonzosa. Pero a los que nos gusta sabemos cómo pararnos ante las olas, y es divertido. Es divertido cuando sabemos pararnos, cuando sabemos que la dulce presencia de Cristo está con nosotros. Ahora, no quiere decir que no va a pasar adversidades. La diferencia es cómo usted las pasa, si en el suelo o bien parado. Así que, ¿cómo usted puede mantenerse bien parado? Ore sin cesar. Ore sin cesar, no se canse. Ore, mi querido hermano, hasta el cansancio. Dependa del Señor. Y para saber bien esta crisis, o para salir bien de esta crisis, debemos afrontarla de rodillas. Porque somos más fuertes cuando estamos de rodillas delante de Dios. Una nación sale bien librada cuando confía en el Señor. Así que ore sin cesar, porque nadie está más cerca que Cristo. No hay amigo que se preocupe más, ni ninguna persona que nos acepte más incondicionalmente que Cristo. Él está precisamente allí. No hay nadie más disponible o más interesado a quien uno le pueda hablar en su amanecer, en su mediodía, en su atardecer, o aún en su medianoche, o en cualquier otro momento. Simplemente llámelo mediante la oración. El Señor dice en su palabra: oren sin cesar, oren sin descansar. Querido pueblo, familia, mi querida familia Monte Obrero, ore sin cesar. Oremos sin cesar. El hecho de que usted o de que la iglesia esté cerrada, eso no significa que la puerta del cielo se nos ha cerrado. No, más bien es una oportunidad para que ejerzamos nuestro culto familiar, para que levantemos nuestro altar familiar y oremos y dependamos del Señor. El Señor Jesús entiende incluso sus quejidos más profundos. Él puede poner el significado correcto a los gemidos de su corazón. Si usted tiene una dificultad, si usted hoy tiene grandes incertidumbres para enfrentar el futuro, porque quizá esto pueda prolongarse yo no sé cuánto tiempo, ¿sabe una cosa? Ore sin cesar. Él ha prometido que nunca lo dejará. Él ha prometido que nunca lo abandonará. Él ha prometido de que las olas no le anegarán y que usted saldrá bien librado, porque nadie, mi querido, nadie puede estar más cerca que Cristo. Quinto consejo, y con esto termino: cómo poder afrontar el tiempo de crisis del coronavirus. ¿Sabe? Dele gracias a Dios en todo. Dele gracias en todo. En todo dice la palabra. Dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Oiga, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi querido, agradézcale a Dios y no se ciegue viendo solamente lo malo. No diga: la otra vez, no solo que levantándome estaba de esta situación. No se ciegue solamente ver las circunstancias negativas. Aprenda a disfrutar lo bueno. Aprenda a disfrutar y aprenda a ver que Dios está precisamente en ese lugar y usted está en el sitio en donde Dios quiere que esté. Un corazón agradecido comienza viendo lo bueno de Dios en cada lugar. Un corazón agradecido saldrá más fácil del proceso que aquel corazón que se amarga, aquel corazón que lo reniega todo, aquel corazón que de repente, en lugar de darle gracias a Dios, empieza a culpar a Dios de todas las desgracias. Dele gracias al Señor. Y sabe, mi querido, dé gracias a Dios por adelantado. El coronavirus pasará, así que celebre desde antes. Dele la gloria al Señor, porque usted es un hombre, porque usted es una mujer que ve las cosas antes que sucedan. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes tienen la fe para ver las cosas que hoy no son como que si fuesen? ¿Cómo usted se visualiza el día de mañana? Visualice que usted es un hombre bendecido, de que usted saldrá
de que usted no quedará postrado, de que Dios tiene una puerta de salida. Porque si en un lugar, en un sitio, una puerta se le cierra aquí, otra se le abre de este lugar, porque esa es la promesa del Señor. Usted está poniendo su fe en lo correcto cuando le agradece a Dios por las cosas que usted atraviesa. Una adversidad, mi querido hermano, querido amigo, una adversidad no lo puede vencer. Así que levántese en fe, sea prudente, resguárdese. Si se nos ha dicho, si se nos ha pedido a mantenernos en un estado de contención, en un toque de queda, por favor, manténgase en su lugar. Sea prudente, pero también sea un hombre de fe. Siga luchando, no se dé por vencido. Dé gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como guatemaltecos, nos hemos levantado de un conflicto armado. Como guatemaltecos, nos hemos levantado de huracanes. Como guatemaltecos, nos hemos levantado de un volcán de fuego haciendo erupción, afectando fuertemente nuestra economía, a las familias. Como guatemaltecos, ¿sabe? Saldremos adelante si hemos puesto nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos lo creen? Mi querido, en el nombre de Dios, tome fuerzas en Dios. ¿Cuánta lástima quiere dar para levantarse de esa lona? No se caiga. Que no decaiga el ánimo. Levántese. Dios está con usted. Si usted ha aceptado a Jesús, ¿sabe? Si usted se guarda de los malos caminos, si usted hace las cosas dentro de la voluntad de Dios, entonces todo lo que venga, todo lo que pase, está dentro de su voluntad. Y Dios no permitirá que usted se quebrante y que quede rezagado, quede hundido en esta crisis. ¿Sabe? Si su ánimo decae, su espíritu también puede decaer. Pero por eso yo quiero animarle en esta hora. No permita eso. En ese momento quizá las fuerzas físicas se le agotan, porque usted al ver números, al ver que en la casa empiece a escasear el pan, empiece a ver de que de repente otra enfermedad le afecte, las fuerzas emocionales pueden darle una mala jugada. Pero sabe, las fuerzas emocionales tampoco se acaban si Dios está allí. Las fuerzas emocionales, su ánimo no va a decaer si Dios está allí. Si la salvación que usted tiene en Cristo le toma, si usted se aferra a ello, eso mismo puede levantarle de nuevo. Así que la Biblia dice: dé gracias a Dios en todo. Dé gracias. Cada vez que usted amanezca, cada vez que usted llegue al anochecer, dele gracias al Señor. La alabanza es parte fundamental de la gratitud, porque un corazón agradecido no puede estar triste, sino alegre y jubiloso. La alabanza es parte fundamental de este proceso. Así que yo estoy, sabe, eternamente agradecido con Dios por su gran misericordia en mi vida. Y estoy agradecido con Dios porque en esta tarde nos permitió vernos aquí. Y yo quiero con todo mi corazón alentarle a afrontar las crisis tomado de las manos de Dios. Oh, mi querido, yo he pasado por ese sitio y sin duda también usted lo ha pasado. Y sabe una cosa, recuérdese: si usted va al pasado, solamente vaya al pasado para hacer memoria de cómo Dios lo ha sacado, de cómo Dios lo ha sostenido, de cómo Dios lo ha librado. Y de esta Dios lo librará también. Le aseguro que si fuéramos más agradecidos, veríamos menos problemas. El agradecimiento llena el corazón de gozo. Y sabe una cosa, eso nos dará fuerzas y nos levantará y hará que nosotros estemos siempre de pie en el nombre del Señor. Así que sea agradecido y alabe el nombre de Dios. Alabe el nombre de Jesús, porque el Señor hoy día
está abriendo caminos en donde no lo hay. Yo estoy seguro de que Él, sus santos ángeles acampan a su alrededor y acampan para allanar caminos, para abrirle caminos y para que usted finalmente pueda salir en medio de esta situación tan difícil. Yo le invito entonces para que tenga fuerzas y ánimo en el Señor.